Además ya estamos llegando a una cifra que empieza a dar miedo. Estamos hablando de que ya a día de hoy se producen 527 desahucios diarios en el territorio, ¿no? Y además lo malo no es a la situación que hemos llegado, sino que la situación va a seguir empeorando, ¿no? Evidentemente los desahucios lógicamente van vinculados a la destrucción de empleo, a la destrucción de pequeña empresa, de tejido productivo, y esto va a ser una vorágine que va a generar la quiebra definitiva del sistema financiero. Estamos hablando de que hay ahora mismo 1,5 millones de expedientes de ejecución hipotecaria ya en los juzgados y va a ir a más. Realmente yo creo que nunca han llegado a ser bancas públicas, pero ahora lo hemos visto con toda su crudeza, ¿no? Realmente lo que se ha hecho con las cajas es socializar en cualquier caso las pérdidas, favorecer la especulación financiera, sobre todo la especulación financiera cercana a los partidos políticos, y es una muestra clara una vez más de cómo la ley se aplica con toda su contundencia cuando estamos hablando de los de abajo, cuando estamos hablando de los desfavorecidos. Pues se producen incluso detenciones además arbitrarias, cuando lo que se pretende es salvaguardar un derecho como el derecho a la vivienda, y sin embargo no se aplica en absoluto la ley a los grandes especuladores que son los responsables. Realmente lo que hizo el gobierno fue directamente una vergüenza, ¿no? Porque lo que hizo es aplicar una medida de maquillaje que no servía absolutamente para nada. Las condiciones leoninas de ese código ético prácticamente no las cumple nadie, en según qué zonas directamente nadie. Y además plantearlo como un código ético, o sea, plantearle un código ético a la banca, que son ladrones por naturaleza, es algo así como pedirle a los leones que no coman cebras y pedírselo por favor, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero además es especialmente vergonzoso porque jugó con el sentimiento de muchas familias que sí que llegaron a pensar que les iba a servir para algo. Hemos visto que no. Hicimos un estudio en la plataforma Afectados por la Hipoteca, y la conclusión de ese estudio es que se podrían acoger algo así como el 0,4 de las familias afectadas, que es insignificante, ¿no? Pero además ni siquiera eso, porque la inmensa mayoría de los bancos ni siquiera lo están cumpliendo. Estamos viendo además como no solamente se han reducido los desahucios, sino que se van incrementando día a día, ¿no? Es una muestra más de la ineptitud de nuestros gobernantes. La verdad es que, sobre todo en algunas zonas, funcionó muy bien. Efectivamente, estábamos arrancando la plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid, a la vez que se estaba gestando todo este movimiento que empezó con la manifestación del 15 de mayo. Ya previamente se había producido una coordinación con esa plataforma, pero sobre todo cuando eclosiona, en muchas zonas se hace una coordinación, se produce una interrelación desde el primer momento, ¿no? Tal es así que a día de hoy la plataforma de Afectados por la Hipoteca no habría conseguido los logros que ha conseguido si no fuera por el trabajo coordinado con las asambleas, ¿no? Que al final son las que hacen el trabajo en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, y los que están ahí al pie del cañón a la hora de parar el desahucio. Pues de una forma muy sencilla y muy casi casual, igual que pasó un poco con el 15M, ¿no? Todo esto surge de un momento de un tanto de desencanto, entre comillas. O sea, hay un grupito pequeño de gente que consideramos que el 15M se había quedado un tanto anclado, que había entrado en un bucle del que no se salía, que no se avanzaba hacia ningún sitio, no se definía una estrategia para llegar a conseguir algo, no se planteaba ese modelo social al que hay que caminar, ¿no? Y bueno, pues en esos momentos de desencanto consideramos, partiendo de un análisis también muy sencillo, ¿no? Y el análisis era, nos encontramos ante un modelo de producción, un modelo económico que, además de ser absolutamente injusto, es insostenible, y lo estamos viendo como zonas directamente se están muriendo por inanición. Desaparece el tejido productivo. Aquí en Asturias yo creo que un claro ejemplo es lo que se está viendo con la cuenca minera, ¿no? Como detrás de la cuenca minera además va a desaparecer todo el comercio de todas esas poblaciones. Pero esto además pasa ya en otras muchas zonas, ¿no? Incluso en zonas de Madrid, la zona sur de la Comunidad de Madrid se está quedando muerta. La zona industrial del corredor de Henares ha desaparecido todo el tejido productivo, ¿no? Entonces, bueno, pues partíamos de esa base de que este modelo productivo no sirve y que además vivimos en un Estado que ni es social, ni es democrático, ni es de derecho. No es social, lo estamos viendo, no se garantizan derechos fundamentales como el trabajo, la vivienda, la sanidad, la educación. No es democrático porque no se articulan mecanismos de participación, porque tenemos un sistema electoral vergonzoso.
Y no es de derecho desde el punto que a nuestra legislación actual no le inspira ningún principio de justicia, que yo entiendo que tiene que ser la básica, ¿no? Lo veíamos antes con ese caso que veíamos de Asturias, en el que ante la paralización de un desahucio se larga toda esta gente, se detiene a esta gente. Y bueno, pues partiendo de ese análisis, ese grupito, nos planteamos decir, hay que tensar un poco la cuerda y hay que intentar generar un debate que hable ya sobre un modelo social alternativo y sobre las formas de llevarlo a cabo. Y bueno, pues como casi todo esto se inicia en un grupo muy reducido en las redes sociales, un grupo de Facebook, además curiosamente se elabora una primera propuesta que se lanza, además con un lema contundente que era Ocupa el Congreso, porque lo que se pretendía era generar ese debate. Y luego a partir de ahí pues se van celebrando una serie de asambleas en las que lo que pretendemos es que el proyecto lo haga suyo la gente, que se vayan incorporando colectivos, y por fortuna pues bueno, pues sale bien, hasta el punto de que el día antes del 25 ya se habían adherido cerca de 100 colectivos diferentes. Además se da un paso más que a mí me parece muy importante en cuanto a que se incorporan como tal y sin complejos las bases de algún partido, de algún sindicato, haciendo también la crítica a sus direcciones, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco la gestación de todo esto, y que bueno, pues luego el 25 sufrimos esa represión brutal y dio como resultado las siguientes manifestaciones. Claro, vamos a ver, a mí en el plano personal no me afectó esa vinculación a la extrema derecha, entre otras cosas porque ya la había vivido. O sea, ese mismo proceso, cuando empezamos a convocar la manifestación del 15M, vivimos exactamente el mismo. O sea, nos caían leches desde todos los ámbitos. O sea, la izquierda nos sacudía vinculándonos con la extrema derecha nos sacudía vinculándonos con la extrema izquierda, con lo cual pues no nos afectó demasiado, ¿no? Sí que es cierto que incluso sirvió para pulir un poco un primer documento que además, y eso es una opinión personal, no era todo lo bueno que podía ser un documento, pero para mí también tenía un valor importantísimo, ¿no? O dos. Uno de esos valores es que consiguió abrir ese debate y abrir un proceso en el que se pudo incorporar todo el que quiso. Y la otra parte que para mí era muy importante es que ese documento lo redacta un grupo de gente que realmente es la que está sufriendo la precariedad. Ese primer documento está redactado por un jornalero andaluz que no sabe a qué agarrarse porque ya no tiene para comer. Dos madres solteras gallegas que se las ven negras para intentar sacar a sus hijos adelante. Una mujer profesional liberal, una psicóloga concretamente de Madrid, que lleva 2 meses sin poder pagar ya el alquiler de su casa. Entonces, más que la bondad del documento, que ya te digo, desde mi punto de vista no es el mejor de los posibles, para mí era muy importante quién había trabajado ese primer documento, ¿no? Y luego, pues efectivamente, como tú dices, fuimos capaces de reconducir, también con críticas, porque también todo ese proceso también nos hizo llegar que, bueno, pues los sectores un poco más sectarios, si me permites, pues nos llamarán flojos, sois unos power de estos, no había manera, ¿no? Pero bueno, pues al final yo creo que salió muy bien. En el momento que se abre, se crea una asamblea muy buena, se crean grupos de trabajo que han hecho un trabajo extraordinario y muchísimos colectivos sumados. Y además va a continuar, ¿no? Porque ahora intentaremos abrir todo eso, intentaremos generar una estructura en todo el territorio que permita reproducir esa forma de trabajo e ir abundando en ese camino hacia la convergencia de todos. Y yo creo que bueno, pues la apuesta tiene que ir por ahí, no tenemos otro camino. Yo creo que hay muchos de matiz, pero los básicos es, por una parte se da un paso más, ya no se queda en una serie de medidas un tanto deslavazadas como nos habíamos quedado previamente en el 15M, en aras de un supuesto inclusivismo, sino que ya se empieza a plantear directamente que lo que no sirve es el modelo, que lo que tenemos que cambiar es el modelo, y se empieza a hablar sin demasiados tapujos de un proceso constituyente además en un sentido amplio, que no tiene por qué ser institucional o no tiene por qué ser solamente institucional, ¿no? Y luego, por otra parte, pues
sobre todo desde algunos grupos, como ya hacía la plataforma en pie, ya se empiezan a lanzar propuestas más o menos contundentes, ¿no? Como propuestas para abrir ese debate. Se empieza a cuestionar la monarquía, se empieza a cuestionar el modelo de producción, y ese es el avance, yo creo, más sustancial con relación al 15. Es preocupante, ¿no? Porque si ya venía pasando, si ya es cierto que no es algo nuevo, ahora se ha agravado muchísimo, hasta el punto de que ahora mismo estamos viviendo unas situaciones más propias de cuando los policías vestían de gris, ¿no? Y además eso tiene unos responsables políticos, ¿no? Porque los policías, a fin de cuentas, evidentemente hay profesionales y hay energúmenos de porra fácil, pero en cuanto a los responsables políticos sí que es un problema importante, porque además estamos hablando, como tú bien planteas, de derechos y libertades fundamentales. Estamos hablando de derecho de reunión que directamente se ha alterado, llegando incluso a interrumpir la policía una reunión. Estamos hablando de derecho de manifestación y estamos hablando de libertades tan fundamentales en una democracia, por paupérrima que sea, como la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que es lo que se ha pretendido criminalizar, ¿no? No solo de cara a esta movilización, sino también para amedrentar y que la gente se quede en casa ante las medidas que vamos a ir sufriendo, y eso evidentemente es algo que no podemos consentir bajo ningún concepto, y no lo vamos a consentir, claro. Primero una sensación de vergüenza y de tristeza, ¿no? Las dos cosas, porque un poco esto que te comentaba, ¿no? Que en un Estado que se pretende democrático se esté haciendo una persecución política, que es de lo que se trataba, ¿no? Y se seleccione a ocho personas, como se hizo, y además se pretenda imputar un delito grave y pretendernos llevar a la cárcel. Pues la primera sensación es de vergüenza, ¿no? Pero la segunda es de decir, vale, perfecto, lo que estás haciendo es demostrar que lo que yo digo es cierto, estás demostrando que esto no es ni democrático, ni de derecho, ni social, con lo cual lo que hay que hacer es reforzar la lucha, ¿no? De miedo vamos muy justos, con lo cual vamos a seguir adelante. Cuanto más nos sacudas, pues más vamos a resistir nosotros. Y bueno, pues al final además hemos tenido esta sentencia de la Audiencia Nacional, afortunadamente, que bueno, pues aparte de la importancia, ¿no? Del alivio un poco de decir en el plano personal, vale, ya nos hemos quitado una del medio, todavía me quedan otras dos, pero ya nos hemos quitado una, pero sobre todo la importancia de eso, ¿no? Que una institución como la Audiencia Nacional venga a decir lo que nosotros reivindicamos y venga a defender la libertad de expresión que nosotros defendíamos. Entonces, bueno, pues al final las cosas están yendo como deben ir. Vamos a ver, ahí hay dos partes, ¿no? Evidentemente todos hemos visto imágenes de infiltrados claramente, que además están generando disturbios. Hemos visto el vídeo este famoso de que soy compañero, coño, que le pegan una paliza al compañero, que si no lo para el otro, todavía le están pegando hoy. Y ese vídeo deja claro algo que a mí me parece una vergüenza, ¿no? Y es que, o sea, si ya me parece lamentable que se utilicen infiltrados como se han utilizado habitualmente, pero que encima se utilicen para generar disturbios y poder criminalizar la protesta, pues es algo que pues es lo que te decía antes, o sea, eso es propio de la brigada político-social del franquismo, que es a donde nos están abocando nuestros gobernantes actuales. Pero luego también tampoco hay que perder de vista, y yo evidentemente no voy a ser el que lo criminalice, que tiene una lógica aplastante, que en un momento dado la gente empiece a responder de una forma un tanto más crispada. O sea, tenemos que no perdamos de vista que estamos hablando de 12 millones de personas en este país por debajo del umbral de la pobreza, 1.737.000 sin ningún ingreso. Gente que estaba en una posición más o menos cómoda y que ahora se encuentra ante una situación en la que ni siquiera le puede comprar unos zapatos a su hijo que se le han roto, o tiene que comer toda la semana judías hervidas con sal porque no le da ni para echarle a aquello un trozo de carne y que tenga sabor. Entonces, si a todo eso no se le da salida, si a esa olla a presión se le sigue metiendo fuego y no se le da salida, pues yo entiendo que en algún momento la gente diga, hasta aquí, o sea, ya no aguanto más, no me voy a quedar sentado en el sofá viendo cómo mi hija se muere de hambre. Digo mi hija porque yo tengo una de 9 años, viendo cómo la gente se muere de hambre, ¿no? Evidentemente hay que intentar por todos los medios
que la protesta y que la propuesta sea una propuesta política, sea una propuesta social y se haga desde un movimiento político y social asambleario y no violento. Pero no, insisto en que no voy a ser yo el que en un momento dado alguien que tiene esa situación de desesperación, que no puede darle de comer a su hijo, y además cuando se moviliza en la calle lo que recibe a cambio es una paliza, es la cabeza rota, tenemos un compañero en el 12 de octubre con una paraplegia que esperemos que sea temporal y ese es el diagnóstico. Pues entiendo que en un momento dado, ante según qué actuaciones, la gente dirá, vale, para. Bueno, yo creo que evidentemente es cierto que es muy difícil esta convergencia, pero también creo que es necesaria, fundamental. O sea, si no conseguimos converger, nos van a despedazar por separado con total seguridad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que hacer, tanto desde el movimiento social como desde los partidos, hay que hacer un ejercicio muy importante de autocrítica, ¿no? Evidentemente los movimientos sociales que surgen el 15M, desde mi punto de vista, tienen una carencia de coordinación y de organización que hacen que lo que se produzca es algo deslavazado y no demos mazazos contundentes, pero también los partidos, incluso los sindicatos que conforman la izquierda social más tradicional, también tienen que hacer una autocrítica importante, también tienen que asumir que hay una serie de decisiones de sus direcciones que son inasumibles, tienen que entender además que tienen que romper ese oligopolio que de alguna forma siguen manteniendo, y tienen que entender que tienen que permitir que esas organizaciones sean organizaciones que empiecen a trabajar de verdad de abajo arriba. Si conseguimos eso, pues bueno, pues la confluencia irá surgiendo por las bases y desde ahí irá hacia arriba, pues en una política de hechos consumados, ¿no? Y bueno, pues evidentemente desde los movimientos sociales habrá que exigirles coherencia a toda esa izquierda social, pero no podemos olvidarnos de ella, primero por una cuestión de militancia, segundo por una cuestión de historia, y tercero porque si realmente queremos transformar algo, pues nos guste más o menos, tenemos que ser muchos. Si no, pues bueno, pues nos podemos seguir reuniendo unos cuantos en las plazas y elaborando propuestas, pero tenemos que definir la estrategia de cómo llevar esas propuestas a la práctica. Hombre, yo creo que no me gusta etiquetar, ¿no? Pero en cuanto al fondo de los proyectos, yo creo que ya cuando nace, si lo queremos etiquetar, nace realmente desde la izquierda, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues no se huya de esa etiquetación, pero si entramos a ese contenido, pues el contenido evidentemente no lo asume el PP, ¿no? Y quizá, bueno, pues quizá es cierto que con este paso del 25S, pues hay una parte del 15M que quizá da un paso más hacia esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que se ha evolucionado. De hecho, el otro día, el día 25, Cayo, junto con Alberto, bueno, con algunos diputados del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, salieron y se integraron en la manifestación, y en general no hubo incidentes destacables, ¿no? Aparte de que en el caso de los desahucios, yo creo que fue algo profundamente injusto. O sea, yo puedo compartir con muchísima gente la crítica también a las direcciones de Izquierda Unida y a la forma en que en algunos casos se hacen las cosas en Izquierda Unida, ¿no? Y más en Madrid, que lo sufro a diario. Pero en el caso del desahucio yo creo que fue injusto, porque cuando nadie estábamos parando desahucios, Cayo Lara estaba con Aida Quinatoa de la CONADE empezando esta lucha ya, y yendo ellos dos solos a los juzgados intentando parar algún desahucio, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la evolución muy lenta, pero se va produciendo. Lo que pasa es que también es lo que te decía antes, ¿no? También tenemos que empezar a ver esa recuperación de la coherencia en los partidos, en este caso en Izquierda Unida y en otras organizaciones, que desgraciadamente todavía no se está dando como se debe dar, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Evidentemente sí que es cierto que fueron reacios, aunque bueno, pues a fuerza de sentarnos con ellos, a fuerza de hacerles ver la realidad de la propuesta, pues lo fueron viendo, ¿no? Pero evidentemente es una apuesta arriesgada. O sea, pedirle a una organización que hoy en día es prácticamente una organización institucional, en muchos aspectos es una organización de cuadros y a nivel institucional, pero no existe una base que la dé soporte, pues pedirle ir hacia ese camino de trabajo de bases, hablarle de proceso constituyente,
pues da un poco de miedo, ¿no? Por fortuna lo fueron viendo, el PC se incorporó a la coordinadora casi al principio, ¿no? Lo vio antes, y luego pues finalmente se consiguió una declaración del grupo parlamentario, pero sí que es cierto que con mucho miedo y muy tímida, ¿no? Pero eso es un avance. Bueno, pues ahora el planteamiento inicial, y en ese estamos, y yo creo que se puede conseguir, es abrir dos vías. Una vía que seguirá siendo lógicamente la movilización. Ya se está pensando en una serie de movilizaciones de cara a la aprobación de los presupuestos generales, que vienen otra vez con más recortes, y por otra parte pues ese intento de ir creando una plataforma en la que se vayan incorporando todas esas bases de los diferentes colectivos, para empezar a definir una estrategia, porque la gran carencia que tenemos, que ya existía en el 15M y sigue existiendo al día de hoy, es encontrar esa estrategia y esa herramienta que nos permita desarrollar esa estrategia, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de cambiar el modelo, de plantear otro marco político y otro marco económico, y tenemos que encontrar la vía para conseguirlo. Los 3 días que creo que son, de memoria, creo que son 23, 24 y 25, los días en que se van a debatir los presupuestos. Ya se está trabajando en una convocatoria que saldrá en breve, supongo que se hará pública en pocos días, y vamos a intentar que además no se quede solo en la movilización, sino que, aprovechando que vamos a estar allí muchos hombres y mujeres, pues empezar a debatir sobre ese modelo y sobre el camino para conseguirlo. Yo creo que sí, porque además se están abriendo prácticamente todos los frentes, ¿no? Y se están dejando muy a la luz todas las carencias que tiene nuestro actual marco, tanto político y económico. Entonces yo creo que cada vez vamos a ser más los que defendamos que tenemos que ir hacia ese proceso constituyente en sentido amplio, en el que además es algo tan sencillo como recuperar la soberanía, su legítimo dueño, que al final son los pueblos, ¿no? Pero además es que, incluso te digo más, yo creo que el proceso constituyente ya lo han abierto, y lo han abierto los malos. O sea, ahora mismo estamos en un momento, en una situación de excepción, en la que lo que pretenden es imponernos un nuevo modelo más despiadado todavía, si cabe, que el que tenemos. Entonces la resistencia ya se está produciendo, y de nosotros va a depender si les permitimos que nos condenen al esclavismo y a la miseria, que es lo que pretenden, o si conseguimos irnos hacia ese otro lado que tenemos que ir. Yo creo que se va a conseguir, porque yo soy optimista. Yo creo que con mucho esfuerzo vamos a conseguir esa convergencia, y al final estoy convencido de que a no mucho tardar conseguiremos esa gran plataforma en la que podamos trabajar todos de manera más o menos cómoda, y vamos a conseguir ese nuevo modelo que solucione de forma urgente, con cuidados paliativos, la emergencia económica, y que empiece a plantear sobre todo las mejoras que ya son indispensables también en el ámbito democrático. Si la gente del pueblo, como parece, estamos dispuestos a impulsar ese proceso, pues no tiene por qué darse ese vacío de poder, ¿no? O sea, lo que sí que tenemos que estar atentos es a que nos vendan como vacío de poder la imposición de un dictador físico. Ya le tenemos, ¿no? O sea, ya vivimos en una dictadura de los especuladores financieros, y lo que tenemos que estar atentos es para que no nos impongan un dictador físico también, ¿no? Que en Italia ya ha sucedido. Pero yo no veo excesivas dificultades. O sea, incluso en el peor de los casos, si la gente del pueblo estamos dispuestos a tirar para adelante, pues posiblemente incluso se pueda plantear algún tipo de gobierno de transición que aplique esas primeras medidas paliativas que casi todos tenemos ya en mente, y desde ahí abrir ese nuevo proceso hacia un modelo que no tendrá mucho que ver con este.